en la parte del capital. Perdón, Alejandro, vos tenías una consulta con respecto a esa deuda, me parece, o me lo soñé. Alejandro. Sí, profe, de hecho sí es una consulta que tengo. ¿De dónde sacaron esos 35 millones? O sea, yo sumé ciertos montos de la parte de los pasivos, pero hay uno dando 36 millones, entonces hay uno que estoy de más, creo. Sí, vean, nosotros tomamos Adelante. estos de acá. Bueno, los demás no tienen datos, pero se suponía que eran estos de acá, que son los bonos estandarizados, los préstamos bancarios, la porción circulante y la porción circulante de la deuda. Ajá, solo es 25 millones, porque todos son cero. Y luego esos otros dos, que eran los bonos estandarizados, pero era cero, y la deuda a largo plazo. Ok, y los otros, ¿por qué es que se omiten? Por los otros, las otras cuentas. ¿Hay alguna razón? Ajá, es que digamos, nosotros usamos una cuenta de bonos, una de intereses, pero eso estaría mal. ¿Pero por qué es así? ¿Cuál cuenta usaron? Perdón, Alejandro. Ya le digo, profe. Usamos... Utilizar la cuenta de intereses por pagar es una cuenta que no tiene costo, porque más bien ahí es donde estás registrando lo que te toca pagar. Dividendos por pagar no tiene costo porque realmente ya es algo que es una obligación que usted tiene para pagarle a los accionistas una vez que ya ha declarado los dividendos y simplemente lo que tiene a futuro es una fecha de pago, entonces lo registra como un pasivo. Ahí lo que está haciendo es el registro como tal de la obligación. Cuentas y efectos a pagar a proveedores es lo que se considera como pasivo espontáneo, que ya hemos dicho también que el mismo no tiene un costo explícito, llámese tasa de interés, por tanto no se considera. El impuesto sobre la renta tampoco tiene costo, ¿verdad? Sí, no, profe, la única cuenta que nosotros pusimos de más es la de la celda P35, que sería la de 347,000, que es la intereses por pagar. Es que eso no tiene costo. Y usted más bien ahí es, por ejemplo, usted registró gasto por intereses, por ejemplo, contra intereses por pagar, porque lo que nada más es, muy probablemente hizo el registro para dejarlo en el periodo que corresponde y lo va a cancelar en su momento, ¿verdad? Ok, no, sí, perfecto. Profe, y para el total del patrimonio, o bueno, para esa cuenta, para lo del valor, usamos la del total de patrimonio que nos sale ahí, ¿verdad? Siempre. Los 41,590. Es que nosotros nos pusimos un poquito creativos y lo hicimos de otra manera, pero me imagino que está mal. Tratamos de usar el EV/EBITDA para sacar el Enterprise Value y con eso sacar el valor de la empresa. Fue lo que hicieron los otros compañeros. Lo que pasa es que es un valor bastante distante, ¿verdad? De los valores contables. Sí. Muy distante, muy distante. Entonces ahí podría tener un sesgo en la información. Un sesgo no, una diferencia importante que habría que determinar y justificar muy bien, ¿verdad? ¿Por qué llegar hasta ese valor? Sí, no me acuerdo cuánto le doy a los otros compañeros, pero a nosotros nos había dado 352 millones, que no está tan lejísimos, pero sí está, es 10 veces, es un 90% del capital al final. Sí, es muchísimo. Sí. Ok, entonces usamos el 41 millones. Y otra cosa, no era yo con el KDI pregunté, pero era con el KS, que nosotros le agregamos lo que era el riesgo país. Sí, estamos ahorita con el KD de la deuda, ya íbamos a pasar al KS. Sí. Ok, entonces vamos a escuchar cómo fue que conformaron el KS. Sí, el KS lo hicimos, bueno, con la fórmula que hemos visto, que es la tasa libre de riesgo más el beta por, y entre paréntesis, el rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo. Ajá. Y entonces eso nos da 5,25. 5,25. Ok. Profe, es que me parece que les faltó agregarle a eso el riesgo país, porque hicieron el 3.33 más el 1.07 por 5.12 menos 13.3%, pero a eso hay que agregarle un 3.3, si no me equivoco. A nosotros nos dio un 8.55. Ok, perfecto. Sí, ahí había que considerar la parte esta de riesgo país. Recordemos que la metodología de asignación de activos de capital precisamente tiene esa bondad o ese valor agregado en el sentido de que le podemos agregar primas adicionales en función de ciertos riesgos percibidos.
Entonces, y más en este caso que ya incluso no los formulan, ¿verdad? Entonces, de ahí que había que agregarle este elemento de riesgo país. ¿Ok? Entonces ahí teníamos, vamos a ver, tenemos la tasa libre de riesgo, que es un 3.30. Tenemos el premio por invertir, ¿ok? De 5,12 me parece, ¿verdad? Ajá. Y eso lo teníamos que multiplicar por la beta. Ajá. Y eso le sumábamos adicionalmente el riesgo país. Ajá. Y eso, ¿cuánto les está dando? Porque a mí me está dando un poquito más. Sin eso que dice el compañero, nos da 5,25. Sí, Marilyn, tenés que asumir el 3,30% que es de riesgo país. Es que la tasa libre de riesgo es lo mismo que el riesgo, o sea, da el mismo monto que el riesgo país. Es más 3,3%. A toda la fórmula más 3,3% para que nos dé 8,55. Ahí nada más le agrego eso. ¿Mm? ¿Cómo Sí. es? Más 3,3%. Así. Ujú. Ok, entonces ya estamos ahí. Ok, pero aún así, ¿te da cuánto? 8,55. 55, qué raro, porque a mí me da más. Una consulta, nosotros lo Es hicimos. que es multiplicar beta por Ah. el premio por invertir en acción y creo que lo están restando. Ok, sí. Es que no veo, estoy Y viendo. ahí nos da, a nosotros nos dio 12,8. 12,08. 12,08, sí. Recuerden que el modelo es tasa libre de riesgo más la beta multiplicado por la prima y, en este caso, sumarle el riesgo país. Así. Ajá. Ok, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí estamos hablando todos el mismo idioma. Señores, ¿alguien le dio diferente? Sí, Sí. profe, nada más que se puede poner otra vez la fórmula para verla. Ok, ¿alguien hacía una consulta por ahí? ¿Le escuchamos? No, era eso mismo que ocupaba ver. Es que no entendí bien lo de la fórmula. Ok, La fórmula que está ahí es la tasa libre de riesgo correcto. más el beta multiplicado por la diferencia entre el riesgo de mercado menos el riesgo país. Perdón, menos el riesgo No. libre, la tasa libre de riesgo. No, vea, ahí hay que tener cuidado porque bien dice premio por invertir en acciones. Ya nos calcula la prima. Cuidado, a ese 5.12 le van a restar la tasa libre de riesgo. Para que eso se diera así, tendrían entonces que haberles dado el rendimiento de mercado. Ese 5.12 no es el rendimiento de mercado, ya esa es la prima por invertir en acciones. Sí, fue que ahí lo confundimos con el rendimiento de Ah. mercado. Esa ya es la resta, es el resultado de rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo. Sí, profe. Ok, eso era. Nosotros hicimos la resta. Ajá. Sí, eso también a veces se comete ahí en el bolsillo. Sí, porque uno está acostumbrado que le den el rendimiento de mercado y uno lo resta. Exacto. Sí, hay que tener ahí cuidado porque realmente para que se dé esa condición así tendrían que haberle dado el rendimiento de mercado. ¿Ok? Rendimiento de mercado. Ahí ya le hicieron un paso, ya le hicieron la resta. ¿Ok? Entonces vean que ahí ya calculamos el 931, que ahora sí es ese WACC. ¿Todos están claros cómo llegamos ahí? No, profe. Ok, es que a nosotros nos da 8.92, pero vamos a ver, tenemos el KI 5.25, ¿verdad? ¿Ese está correcto? No, bueno, nosotros nos da 6,09. ¿Y puedo ver cómo lo calculo, por favor?
870, que te dice que es la tasa nominal, multiplicado por 1 menos la tasa de impuestos. Ok. A ver, entonces sería... Ahí llegas al Sí, 6,9, está ¿verdad? bien. Muchas gracias, profe. Y ahora sí llegas al 931. Sí, ahora sí. Ok. Gracias. Ajá. Ok. Sí, sí, ahí va a haber obviamente una diferencia porque está pesando más el capital, ¿verdad? Ok. A este nada más nos lo dan en el balance general. Está en la parte de patrimonio. Utilizaron el patrimonio. Todo el trabajo, todo este cálculo lo están haciendo con base en el balance general. Pero pues usted nos dijo, para ver si le entendí bien, la otra forma en la que lo hicimos nosotros, con la razón esa, no es que esté mal, pero es impreciso. No es tanto lo impreciso, es que tiene una diferencia importante dentro de los otros valores, es decir, de lo que está valiendo, por ejemplo, la deuda. Ok, ustedes están valorando el capital, por decirlo de alguna forma, a valor de mercado. Ok, están valorando a valor de mercado. No necesariamente eso es lo que viene a representar, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, la cantidad de recursos que están ahí invertidos. Ok, tiene más sentido para efectos del costo lo que los accionistas tienen ahí registrado. Lo otro es que son ganancias como tal, si usted fuera a vender las acciones. Sí, ahora sí lo entiendo. Profe, perdón, lo que está comentando el compañero es la cuenta capital. Sí, correcto. Ah, ok, es que, para ver si estoy algo confundido, que a nivel, cuando estés haciendo transacciones bursátiles, la cuenta de capital no se toma en cuenta la contable, sino la de mercado. Esa es la confusión que tal vez tiene Andrés, o estoy Es que, confundido. vamos a ver, aquí estamos haciendo una valoración, no estamos transando. ¿Ok? No, sí, yo entiendo, pero, digamos, ¿es correcto eso o no? Por eso, no estamos transando, estamos haciendo una valoración. Entonces, si uno dice, ok, ¿cuánto es lo que tienen invertido los socios aquí? Bueno, tienen invertido esto y lo demás son posibles ganancias de capital. ¿Ok? Si llegaran a vender esas acciones al precio que se están cotizando en el mercado. Por eso es que el valor, ¿cómo se llama? Esta estimación del valor de mercado de las acciones es mayor. ¿Ok? Entonces, para efectos de la valoración, para generar datos poco más homogéneos, por decirlo de alguna forma más simple, trabajamos solo con el balance. No mezclamos los valores de mercado con el valor de los balances. Eso también, ¿por qué? Porque entonces la pregunta que le hacer es, ¿están los activos valorados a precios de mercado? Puede que sí, puede que no. Si nosotros observáramos, por ejemplo, el balance general, uno pensaría que ahí hay, por ejemplo, obras en proceso, un proyecto hidroeléctrico, un crédito, otros activos. ¿Qué más tenemos por ahí? Participaciones en inversiones, inventarios y demás que habría que ver si están valorados a precios de mercado para poder entonces decir que estamos trabajando con todos con valores de mercado. Eso no lo sabemos. Entonces, si ya supiéramos que incluso están los activos revalorados y todo ese asunto está mercado, puede ser que podríamos estar trabajando precisamente con esta fórmula que ustedes utilizaron, porque entonces ya ahí tenemos información más homogénea. Sí, porque prueba, a veces uno también, no sé si estoy equivocado, le dan el dato de la deuda, pero valor de mercado, ¿verdad? Sí, en el caso de la deuda, vos sabés que es muy diferente, muy poco probable que cambie de su valor contable con su valor de mercado. Que mentira que usted llegue y usted debe en el préstamo en el banco, usted debe 100 y si usted va y paga los 100, salió de la deuda, ¿verdad? Diferente con un activo, por ejemplo, un edificio. Usted lo compró y lo registró a costo histórico. Entonces, si usted le hace un avalúo, a lo mejor hoy vale más o a lo mejor vale menos, dependiendo de lo que haya pasado en el tiempo. Lo mismo pasa con las inversiones. Lo mismo podría pasar con, por ejemplo, con cuentas por cobrar, porque las cuentas por cobrar se pueden deteriorar. ¿Ok? Esas cuentas por cobrar, si al final hay un proceso de que no hay una buena gestión de cobro, podrían entrar en incobrables y podrían entonces
y no recuperarse tal y como se estimaron, ¿verdad? Entonces, en esos otros activos sí existe la posibilidad de hacer actualizaciones a nivel de mercado. Entonces, en esta estimación de capital, no quiere decir que siempre se tiene que hacer con respecto a los valores del balance, sino que tiene que estar en los mismos términos. Claro, porque es precisamente lo que vos buscas, que haya homogeneidad de la información. Porque si no, entonces dirías, ok, este está a mercado y el otro está a balance, y el balance no está actualizado. Actualizado en términos de valores de mercado. Ok. Claro, porque vamos a ver, ahí el asunto con la depreciación es que acuérdate que la depreciación es un gasto deducible de impuestos. Y cuando usted hacía la revaloración, ¿usted qué hacía? Una cuenta de activo revalorado contra superávit por revaluación. No afectaba los ingresos, pero como tenía que depreciarlo, entonces a la hora de depreciarlo sí podía utilizar ese gasto como deducible de impuestos. De ahí que entonces al no poder usarlo ahora, las empresas iban a tener una afectación de tener que pagar más impuestos. Sigamos, jóvenes. Adelante, compañera, con la exposición. Ok, bueno, ahora vamos a ver lo que es ya el crecimiento en las ventas para lo que es calcular lo que es el flujo de efectivo. Como veíamos antes, para el cálculo de las ventas, tomamos lo que fue las ventas del año 2013 por 1 más el porcentaje de crecimiento, que en este caso es de 5%, y eso nos da ese valor. Luego, para el costo de la mercadería vendida, las ventas por el 60%, porque nos decían que tenía un margen bruto del 40%. Entonces, para lo que es la utilidad bruta, es las ventas por el 40%. Y eso nos da ese valor que está ahí. Luego, para lo que son los gastos operativos, bueno, en este caso es la utilidad bruta menos el EBIT. Que el EBIT se calculó de las ventas por, vamos a ver, por el margen operativo que era del 30%, para calcular lo que es el EBIT. Luego, para los impuestos, las ventas por, el EBIT por el porcentaje de impuestos que era de 30%. Y nos da 10.783.515. Entonces, para calcular ya el EBIT por 1 menos T, sería el EBIT por los impuestos y nos da 25.161.535. Después, la depreciación, que esa nos la dan en la información. Luego calculamos también lo que es la depreciación CAPEX, que en este caso era el CAPEX, que ahorita vemos cómo lo calculamos, dividido entre la vida útil que nos decían en la información que era de 10 años. Y el CAPEX, que en este caso eran las ventas por la inversión anual, que era del 3%. Luego el cambio en el capital neto de trabajo, que este lo tenemos por acá. Bueno, que teníamos ese error ahí, entonces no sé si al final estará bien. Pero lo hicimos como lo hicimos la semana pasada, que era las cuentas por cobrar, que aplicábamos esta fórmula que está acá, que eran las ventas dividido entre 360 por el periodo medio de cobro. Luego lo que eran los inventarios, aplicamos esta fórmula, que era el costo de la mercadería vendida, dividido entre la rotación de inventario. Y para lo que es las cuentas por pagar, el costo de la mercadería vendida dividido entre 360 por el periodo medio de pago. Entonces, para el capital de trabajo, eran lo que eran las cuentas por cobrar, más los inventarios, menos las cuentas por pagar. Y eso nos daba los 10.458.720 y así igual para los demás años. Entonces, calculábamos la diferencia, que era el año actual menos el año anterior, y nos da 43.020.854. Bueno, y así con cada uno. Vamos a hacer un alto ahí, ¿okay? Ajá. Para dejar afinado ese primer año, ¿ok? Ok. Posicionate, por favor, donde está el flujo. Abajito primero.
donde empezaste a exponer lo del flujo. Ok, ahí. Vamos a ver, señores, en la primera parte, hasta donde, antes de llegar a lo que la compañera está exponiendo del tema de capital de trabajo y demás, ¿hay alguna diferencia en los valores que ella está presentando? No, profe, a nosotros sí nos da igual hasta el 25.161.000. Bueno, y las depreciaciones igual, solo que las tenemos juntas. Ok, no hay ningún problema, eso es un asunto de presentación. ¿Alguno de los grupos tiene algo diferente con alguno de los valores, por favor? Si lo podemos comentar. Pero yo tengo una duda con el tema del flujo no, el efectivo operativo, creo que decía el caso. Ok, no, pero vamos. Estoy Eso preguntando. no tiene nada que ver con los cambios en el capital de trabajo. Ya vamos a llegar al capital de trabajo. Estoy preguntando sobre esta primera parte. ¿Ok? Okay. Ya vamos a ubicarnos ahí. Danos un minutito nada más. Ujú. Sí, al cambiar el gasto operativo, pues obviamente va a haber ahí alguna diferencia, ¿verdad? ¿Cuál punto? Sí, pero vamos a ver, jóvenes, vayamos en orden. Vayamos en orden. Estamos en esta parte de donde está el flujo, obviamente. Ventas menos costo de la mercadería vendida, utilidad bruta, gastos operativos. Ahí en gastos operativos señalas, Pedro, que tenés una diferencia. ¿Qué tan sustantiva? Ok, ¿qué hicieron ustedes? Marilyn, por favor. Para que... ¿qué tan Nosotros tomamos la utilidad bruta y le restamos el EBIT. Profe, pero el margen bruto se aplica sobre las ventas, ¿cierto? El margen operativo... Ok, para determinar el margen, la utilidad bruta, ahí aplicaron el 40%. Ok, y el margen operativo era un 30%. Ahí dicen el enunciado. Ese 30% incluye la depreciación y dice, para mantener un margen operativo de un 30%, a donde dice gastos operativos. No, ahí hay un error. Ok, vamos a ver, Pedro. Recuerden que los márgenes se aplican sobre las ventas. ¿Ok? Cuando usted le dicen que tiene un margen bruto, es un porcentaje sobre la utilidad, sobre las ventas. Cuando tienes un margen operativo o la utilidad operativa, la relación es con la relación con las ventas. Entonces, en el caso del margen bruto, del 40%, ustedes se lo aplicaron, o si se lo aplican a las ventas, precisamente llegan a esos 47. En el caso del margen operativo, es agarrar ese 30% y aplicárselo a 119,816. Por eso, exacto. Cuando haces eso, entonces por diferencia puedes calcular el gasto operativo. Ahí es donde está la diferencia, porque ustedes se lo aplicaron a los 47, según escucho. Claro, no, los márgenes brutos, operativos, incluso el margen neto, si llegáramos hasta el margen neto, todos esos son porcentajes que se aplican a las ventas.
Listo. Ok, perfecto. Entonces, ¿alguna otra diferencia ahí en esta parte, señores? De ahí ya pasamos a los impuestos, callamos a la parte de después de las depreciaciones y al tema del el CAPEX, y ya vamos a ir al tema de capital de trabajo. ¿Ok? ¿Hasta el CAPEX hay alguna diferencia? No. Ok. Alejandro. Sí, profe. Con respecto al CAPEX, eso me imagino que es... ¿Qué es eso? ¿Como el cambio de capital de trabajo? No. ¿Qué es el CAPEX, señores? Las inversiones de capital. Las Inversión. inversiones de capital o los gastos de capital, que también se le llaman, es decir, la compra o los aumentos o disminuciones que puedan haber en los activos fijos, en la propiedad, planta y equipo. O sea, en inventarios. No. No. Propiedad, planta y equipo. ¿Qué es Sí, propiedad, sí. planta y equipo? Un Y las edificio, máquinas y todo unas eso. Sí. máquinas, unos vehículos, cosas que son activos fijos, ¿ok? El inventario es un activo circulante que se utiliza para efectos del cálculo de capital de trabajo. Ok. Profe, aquí no hay que incluir lo de cambio en inventario y... Sí, estamos con el CAPEX primero. No es el inventario, es que no lo tienen ahí. No. Estamos ubicados en el CAPEX, que es precisamente esto que estamos hablando de activos. Ya vamos a ir a capital de trabajo. Está bien, profe. ¿Y la depreciación? ¿Esa depreciación es la que tenemos que usar o hay que hacerle algo extraño a la depreciación? No, es Porque que la nosotros... depreciación nos daban unos datos y la otra, hay que depreciar lo del CAPEX también, ¿verdad? Entonces se le aplicaba un porcentaje. Ok, está bien. Listo. Bueno, Marilyn, vámonos entonces arriba al capital de trabajo, por favor. Acá. Sí, a la parte de capital de trabajo. Empecemos entonces a analizar ahí la parte de capital de trabajo. Vamos a calcular primero el del 2013, ¿ok? Porque esa es la base, ¿de acuerdo? Entonces, para efectos del 2013, tenemos los valores ahí, porque tenemos los balances. Ahí tenemos el balance, ¿cierto? Entonces, ahí podemos calcular cuánto era. Bueno, no hay ni que calcularlo. Ahí sabemos cuánto es el saldo en cuentas por cobrar, cuánto es el saldo de inventarios, cuánto es el saldo en cuentas por pagar. ¿Ok? Sí los tenemos, ¿cierto? Sí, profe. Ok, entonces, ¿cuánto les dio la inversión en capital de trabajo? En el 2013 a nosotros nos dio 8.815.54. Ok. Consideraron saldo de cuentas por cobrar, 7.934.000. Saldo de inventarios, 8.507.000. Saldo de cuentas por pagar, 9.505.000. Y también el efectivo. Es correcto, sí. 1.878.000, me parece. Sí. Ok. Sumamos todo lo que son activos circulantes y le quitamos la parte del pasivo circulante y nos da menos 8 millones, ¿cierto? Menos, ¿cierto? Te da un valor negativo, ¿verdad? Bueno, Pero, relativamente, es para verlo como inversión, como que tengo que hacer una disminución. Ok, sí. pero ¿cuánto fue que dijo el del cuentas por cobrar? ¿El monto? 7.934.000. Ah, ok. Sí, ok. Lo vemos negativo en arriba, digamos, en el cálculo en el flujo de efectivo. De eso está hablando. Exactamente, para que se Ah, ok, vea ok. como la salida, como el aporte Sí. que tenemos que hacer de dinero. Entiendo. Listo. Ok, está bien. Entonces, ahí tenemos la inversión en capital de trabajo. Para efectos de los siguientes años, ¿ok? Vamos a utilizar entonces las razones que calculamos, ¿cierto? ¿Okay? Entonces, teniendo ya las razones, entonces vamos a poder estimar precisamente las cuentas por cobrar,
el inventario y las cuentas por pagar. Entonces, primero, las razones. ¿Cuál es el plazo promedio de cobro? Perdón, ¿me podría repetir? ¿Cuál es la razón del plazo promedio de cobro? Porque es la que utilizamos para efectos de calcular las cuentas por cobrar. Vamos a ver. Acabamos de ver el tema de los cálculos de razones. Sí, a nosotros la rotación nos da igual que los compañeros, profe. Ok, Que ella, 12,63. ok. Vea que estamos en el tema del plazo promedio de cobro. Ok, entonces vámonos al año, vamos al cálculo de las razones. ¿Cuánto da el plazo promedio de cobro del último año? Sí, 25, 10, 25, 30 y algo, más o menos. Sí. Ok, entonces, la razón o el plazo promedio de cobro son 25 punto algo, ¿cierto? Profe, pero es que eso era lo que yo le preguntaba al inicio, porque nosotros la fórmula, digamos así, el plazo promedio de cobro a nosotros nos da 28,49, pero nosotros para calcular la rotación sí lo hicimos con el promedio de las cuentas por cobrar, entonces ya iba a haber una diferencia. Ujú, ujú, ujú. Ok, por eso te digo, vamos a ver. Ubiquémonos en el indicador periodo promedio de cobro. Vamos a afinar ese indicador. ¿Ok? ¿Cómo llegamos a calcular ese indicador? ¿Cómo lo calculan? ¿Cómo llegaron a ese valor? En el Pues caso es de el de 360 entre rotación. Marilyn, ¿cómo llegaron a ese valor? Ustedes que hicieron el cálculo. Profe, Ya lo le que digo, hicimos profe. fue las cuentas No. por cobrar entre ventas entre el 360. Y tomaron las cuentas por cobrar. Ujú. Ujú. Y todo eso entre, bueno, en paréntesis, ¿verdad? Las ventas entre 360. Pero si no me equivoco, eso era que le decía el periodo, el promedio simple de los 3 años. Y nosotros lo que hicimos, No, ese era pues para los era inventario. Ujú. Ok. No, lo que hicimos fue eso, de las cuentas por cobrar entre las ventas entre 360. Ok, y el otro grupo lo que me está diciendo es que hicieron un promedio de las cuentas por cobrar. Sí, digamos, nosotros primero calculamos la rotación y la hicimos, digamos, calculamos la rotación que era las ventas a crédito, bueno, las ventas y la dividimos entre las cuentas por cobrar promedio. Entonces, serían las ventas dividido entre las cuentas por cobrar del 2012 más las del 2013 divididas entre 2. Ujú. Ok, y entonces obtuvieron un dato de cuánto. La rotación nos da exactamente la misma que las compañeras. Y de hecho el plazo, el periodo medio de cobro es igual. 28.49. Ajá. Ok, 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 ok. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, ¿quién no llegó a ese valor? Y nosotros, profe, Ok. ¿Por alguna, ya lo identificaron la razón o más o menos, digamos, ahí lo que tomaron fue el 360 dividido entre, que era C21. ¿Podría subir, compañera? ahí? ¿En cuál? En ese, en el 12,63, ¿cuál es C21? El periodo medio de cobro. 28,49. Ujú.
Y para la rotación de cuentas por pagar, el C por P, que me imagino que es ese, ¿cómo es que lo sacaron? Lo mismo, dividido entre 47.10. Está bien, gracias. Ok, vamos a ver. Ustedes les- Sí, por eso es que a ustedes les encanta adelantarse, ¿verdad? Profe, Sí, hola. disculpe, entonces el periodo medio de cobro a usted le da 25,03. Sí, Ah, ok, es que sí, lo que nosotras hicimos fue que agarramos el promedio de los cobros, pero me dice, o sea, ya volví a leer el enunciado y lo que me dice sí es como el plazo promedio de las cuentas por cobrar, pero del último periodo nada más. O sea, entonces tomo nada más las cuentas por cobrar netas del último periodo para que me dé ese 25,03. Profe, quizá ahí la compañera, no sé, seguro más de uno tiene como la duda. Cuando yo digo lo del promedio, es que digamos la fórmula como tal lo que toma es como el promedio de los últimos 2 años, no que yo calculo las rotaciones de los 2 años y saco el promedio por aquello. sí, ya vamos a aclarar. Vamos a ver. Por eso te digo, vamos a ver. La fórmula como tal, cuando veíamos el asunto de las razones, había algunas, recuerdan, algunas, que lo que trabajaban precisamente era con promedios, ¿ok? Porque las cuentas por cobrar, las mismas cuentas por pagar, los inventarios, ¿ok? Son cuentas que se están moviendo constantemente durante el ejercicio fiscal. Entonces, para un cálculo más fino, por usar una palabra, lo que se recomienda o lo que recomienda la práctica, la teoría, es trabajar con el promedio de las cuentas por cobrar o, como bien decía ahora en otra intervención un compañero, el promedio del inventario para precisamente lograr mitigar esta parte. ¿Okay? No es que calculamos las razones y después sacamos el promedio, que es lo que pide en el caso de los inventarios. Adicional al cálculo de los promedios, trabajar después con el promedio simple. Pero para efectos del cálculo de las razones, lo que se recomienda es precisamente hacer un promedio, en este caso, sumar los dos valores de cada año y dividirlo entre dos. Es un promedio simple de las cuentas por cobrar. ¿Ok? Eso es, nada más, no sé si con eso te queda claro. Ellos aquí lo que hicieron precisamente fue eso. Hicieron un promedio, calcularon primero la rotación y después hicieron un promedio y por eso es que llegan a esos valores. Van a distar un poquito de ese 2503, obviamente. ¿Sí te queda claro? ¿Hola? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. De ahí seguro se fue la compañera que hizo la pregunta. Bueno, bien. ¿Estamos claros con el cálculo de esas razones? Profe, yo sí tengo una pequeña breve consulta para el periodo medio de cobro. ¿Qué es lo que tomaron? ¿El R11 y el R9? ¿Podríamos ver no, la hoja ABG? Ah, ¿qué es eso que sacaron ahí? Un promedio. Ok, ok, ok. Es un promedio. Ok, es que nosotros lo que habíamos hecho era sacar, como otros compañeros ya habían hecho, ¿cómo era esa vara? Sacar las cuentas por cobrar y todo eso y le sacábamos el promedio después. Pero no, eso Sí, está malo. ahí lo que estamos es aplicando lo que dice la fórmula para el cálculo de las razones, Mm. que es el promedio de cuentas por cobrar. ¿Estamos claros con eso todos, sí? No, es que eso es lo que hablábamos. Es decir, pero recordad que la fórmula, si nos vamos a Administración Financiera 1, ¿okay? Cuando veamos las razones financieras, se trabajaban algunas fórmulas con promedios. Eso es lo que estamos aplicando aquí. Ok, entonces,
¿Cuánto quedaron entonces los valores ya finales de las razones? 28.49, 47, periodo promedio de pago 47.10. Profe, a nosotros el periodo medio de pago nos da 43.09. Ok. No es por lo mismo, por el tema de los promedios. Digamos, supongo que sí, porque nosotros sí sacamos como sacamos la rotación del 2012 y la del 2013 y después con esas calculamos el periodo medio de pago y se promedió el periodo medio de pago, entonces, Pero promediaron la razón, ajá. sí, no el valor de la cuenta por pagar. No, sí, ambas. Digamos, primero Ah, nosotros no. calculamos la rotación de cuentas por pagar, se calcula con la fórmula que es utilizando el promedio. Después con esa se calcula el periodo medio de pago y con el resultado lo promediamos. Ah, hicieron un doble promedio. Lo promediaron 2 veces. Por No, no. fórmula, sí, por fórmula, que es la que corresponde. Pero Ajá. después calcularon las razones y sobre cada una, y sobre esas 3 razones sacaron un promedio. Sí, porque eso era lo que decía el ejercicio, que era como que sacar el promedio de los últimos 2 años. Ah, ok. No, es que estoy interpretando lo que estás diciendo. Ok, entonces vamos a ver. Ok, inventarios, cuentas por pagar. Dice mantener el periodo medio de pago promedio de los últimos 2 años. Ok, entonces una vez que calculaste ya los 2 años, sacaste un promedio de los 2. Es correcto, sí. Ok, no, si eso es lo que dice el enunciado, así se hace. Bueno, ahí no está malo, está bien. Está bien. Profe, disculpe, entonces, ¿cómo sería? ¿Sacar un promedio? Calculamos las razones como tal, Ajá, ¿ok? Respetando lo que dice la fórmula. ok. Y una vez que tenemos el cálculo de cada uno de los años, hacemos un promedio de esos 2 años. Ah, ok, está bien. ¿Y cuánto tendría que dar? Como para saber si lo estoy haciendo bien. ¿Cuánto? 43. Ah, no, por eso, pero ya el del dato final, pongámoslo. Ok. A nosotros nos dio 8.35. Ah, sí, Profe, pero eso era una consulta que yo tenía porque yo inicialmente Gracias. lo había hecho, para mí era lo mismo que sacarle el promedio a la rotación y calcular el periodo medio de pago, que según yo ya daba o sea, con esa rotación, pero da diferente si uno calcula el periodo medio de pago y después calcula la rotación. sí, porque está sacando primero el promedio de las cuentas por pagar o de las cuentas por cobrar. Ok, listo, gracias. Si lo haces diferente, estás trabajando con un valor puntual. Ok, sí. Ok. Vamos entonces a colocar ahí ¿Eso lo tenés formulado, Mario? Sí, profe. Ok, entonces en el periodo medio de cobro, dijimos entonces que nos estaba dando un valor de 28.49. Ahí estamos bien. En el periodo medio de pago, ¿cuál es el valor que nos está dando? 40 y ¿qué? A nosotros nos dio 43.09. 43.09. Ok, entonces coloquemos 43.09. Después toca hacer la formulación. Y en el tema de inventarios, era el 6.52, me parece. Sí, profe. Ok, perfecto. Muy bien. Bien, para trabajar todos con valores estándares. Y ahora después yo les voy a decir qué vamos a hacer con eso.
Ok. Vámonos para arribita, por favor, donde estábamos ahora trabajando los flujos, el capital de trabajo. Acá. Ok, entonces, tenemos que empezar por corregir ahí el capital de trabajo del año 2013. ¿Ok? Entonces, ahí, en lo que es la parte de cuentas por cobrar, traete los valores de del saldo que había en cuentas por cobrar. Te vas ahí al balance y lo traes. ¿Cuál era para buscarlo más rápido? Arribita, en donde dice documentos por cobrar. Ese. Efectos y cuentas por cobrar neto. Ese. Ok, tráete el dato de inventarios también, por favor. Ese sería. Sí. 8507. Y el de cuentas por pagar. 9505, por ahí. Es la P37. Ok, muy bien, gracias. Así daría. Ok, y vamos a ver, y nos faltaba el tema del efectivo. ¿Tenemos que agregar una cuenta más o qué sería? Hay que agregar una cuenta más. Que se llama efectivo. Sí, correcto. Y eso igual se toma del balance. ¿Perdón? Esta es la del ejercicio. Se le Son cortó. 1.878.000. ¿800 qué? 1.878.235. Es el efectivo operativo. Está en el enunciado. Bueno, ya lo pusimos por ahí. Ok, entonces ahora calculate el capital de trabajo. Sería sumar. Sí, si querías hacerlo, y ahí como lo hicieron, ¿verdad? Si el tema del activo circulante, no es el pasivo circulante. No, si los pone todos ahí, se los va a sumar y hasta las cuentas por pagar se las va a sumar como positivas, ¿verdad? Si lo hace de esa forma. Tendría que haber puesto entonces la partida negativa. Ajá. Ese es el cuidado que hay que tener ahí, ¿verdad? Okay. Listo. Ok. Ahí tenés el tema de capital de trabajo, ¿ves? Ahora, entonces, vámonos a las estimaciones, a lo que hiciste ya en el 2014. Ajá. ¿Ok? Entonces, ahí en las estimaciones del 2014 ya vamos a tener que tomar en cuenta lo que calculamos ahora de las razones. ¿Cierto? Ajá. Sería ¿Ok? aplicar esta fórmula. Sería aplicar esa fórmula con los valores ajustados que hicimos. Ajá, yo creo que ya está aplicada. Sería las ventas que teníamos por acá en el escenario 1. 119,816, ¿verdad? Ajá, dividido entre 360 por el periodo medio de cobro que ya lo habíamos colocado por acá. Entonces nos da ese valor. 9,483, sí. ¿Cuánto les dio a todos? ¿Les está dando por lo mismo, señores? Vayamos verificando. Sí, profe. ¿Ok? Si alguno no lo dice, ¿verdad? Ok, vámonos con el siguiente, porfa. Ok, el inventario sería el costo de la mercadería vendida, Ajá. que ya lo habíamos visto, dividido entre la rotación de inventario, que ya lo acabamos de ver, y nos da este valor que está acá. Correcto, vamos a ver, 11,026. Profe, yo creo que tal vez sea por los decimales, pero a nosotros nos da 11,19. 11,19, sí. Sí, pero veo mucha diferencia para hacer decimales.
Ah, bueno, no. Sí, está bien los valores que ajustamos, sí, 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 está bien, está bien. Va a haber ahí unas pequeñas diferencias, pero no importa. Ok, seguimos. Luego, para lo que es las cuentas por pagar, igual sería el costo de la mercadería vendida dividido entre 360 por el periodo medio de pago. Y nos da este valor que está acá. Ok, 8, ahí tenemos diferencia también. 8604. Una pequeña diferencia. Ok. Y ahora tenemos que incorporar el tema del capital, perdón, del efectivo operativo. El efectivo operativo... Profe. Hola. Perdón, ¿cómo fue que se calcula el de las cuentas por pagar? Ese es... Ah, no, mentiras, estoy viendo otra celda, perdón. Sorry. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, es que yo estaba viendo otra celda porque me equivoqué de columna, perdón. Ok, no hay problema. Ok. Nos toca incorporar el efectivo operativo, porque ahí ya lo metimos en el anterior, ¿verdad? Y entonces tenemos que seguirlo considerando. ¿Qué grupo lo consideró? Nosotros, profe. Nosotros Otros es lo que lo yo le tomamos dije ahora, también. profe. Ok, perfecto. ¿Cómo lo calcularon? Decía que mantenía como una relación con las ventas, entonces en Ok. el caso de nosotros dividimos el efectivo que nos habían dado entre las ventas del 2013 y nos daba 1.65 y ese 1.65 se lo aplicamos como crecimiento. Igual daba lo mismo si uno le aplicaba el 5% de crecimiento. Ok, exactamente. Entonces, de acuerdo al enunciado, señala que, leo textual, para proyectar las necesidades de efectivo, suponga que la relación de efectivo a venta se mantiene. Entonces, hacíamos el cálculo de la relación, cuánto era ese 1.878.000 que pusiste ahí ahora en amarillo, entre las ventas de ese mismo año del 2013. Sacarlo por aparte, mejor, ponerlo en una celda por aparte, que no esté mejor, tal vez ahí en la columna ahí. Ajá, muy bien. Entre las ventas. Del 2019. ¿Las ventas de qué año? Del 2019. Profe, sería el 2013. Perdón, del 2013, perdón. Nos da esto. Ok, ponerlo en porcentaje, con 2 decimales por lo menos. Ok, ese es el peso que tiene. Entonces, para mantener esa relación, entonces, para efectos del efectivo ahí, ese porcentaje se lo aplicas a las ventas que vas estimando de cada año. Sería las ventas por el porcentaje. Ajá. Ay. Profe, ¿y si uno le aplicaba la tasa de crecimiento directamente? Vamos, te puede dar el valor sin ningún problema. El asunto es que, respetando los parámetros del enunciado, señalaba que había que hacer de esta forma, ¿verdad? Pero es muy válido también, ¿verdad? Ok, entonces ahí tenés ya el nuevo. Ok, ahí cuidado con las cuentas por pagar, ¿verdad? Si lo vas a sumar para que quede siempre negativo. Ya te doy la palabra, Joaquín. Está bien, profe. Ok, ahí hay algo que no me está cuadrando. Bueno, así va quedando. Ok, ahora sí. Ok, vamos a ver entonces. 13.876. Hay una diferencilla yo ahí, mínima, pero sí.
Ok, el cambio ahora es de 5 millones. Hacete los cálculos para lo que sigue, porque hay que ajustar las demás, ¿verdad? En esa parte. Joaquín, ¿cuál es tu consulta? Sí, no, es muy básico, es lo el efectivo, o sea, obviamente me imagino que en este caso se incluye porque obviamente el ejercicio lo dice, pero digamos, no es una regla, digamos, como en el ejercicio anterior que habíamos hecho, donde simplemente se tomaron en cuenta las cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar y no más. Claro, claro, claro. En esa parte del tema, si nos vamos a la fórmula general del capital de trabajo, recordemos que estamos hablando del pasivo circulante menos, perdón, el activo circulante menos el pasivo circulante. Entonces, en esa línea, dentro del activo circulante, generalmente está, bueno, generalmente no, está el efectivo como tal. Es la cuenta que es más líquida de cualquier balance y por tanto está clasificada en el activo circulante. Un poco en la línea de lo que hablábamos hace un rato, de los datos que ya uno se encuentra en la realidad y demás, las empresas podrían llegar a tener estimaciones o políticas en las cuales señalen fondos mínimos que tienen que mantener en caja para su operación. ¿Por qué? Porque el capital de trabajo implica precisamente tener la necesidad a veces de comprar algo para la operación como tal, pagar algún desembolso de mucha necesidad rápida de pago, y eso pues obviamente ya es solo con efectivo. De ahí que por ello es que entonces se puede llegar a estimar precisamente lo que se conoce como el efectivo operativo. ¿Okay? No tener toda la partida de efectivo, porque no toda la misma se utiliza para el giro operativo o las actividades cotidianas del negocio, ¿verdad? De compra de inventarios o alguna de estos, o un pago de un proveedor, sino podría verse ya para otro tipo de necesidades que se tiene la empresa. Entonces, por ahí es que se estima ya la aplicabilidad, se hace una estimación de lo que se conoce como efectivo operativo. ¿Cómo está en este caso? Pero no es que usted llegue y tiene que sumar el efectivo, ¿verdad? De un balance como lo estábamos haciendo en el otro. Se puede, es un pecado, no es un pecado, porque en el fondo ya, y usted lo que está diciendo es que todo el efectivo lo utiliza para la operación como tal. Y lo que hace es, hasta cierto punto, pues, saber que ahí tiene ese dinero disponible para hacer esas operaciones, ¿verdad? No sé si con eso atiendo tu consulta, Joaquín. Sí, profe, ya me queda un poco más claro. Pero entonces, bueno, es que no estoy bien, no puedo ver el balance general porque lo tengo aquí, obviamente, pero no sé por qué se me desacomodó, pero no sé si en el balance general está así como efectivo operativo o sea, tiene que decirlo concretamente, efectivo operativo, no No, solo... ¿cómo se llama? En el balance no lo encontrás, de hecho, porque si te vas al balance, encontrás ahí, vas a encontrar muy probablemente solo la cuenta de efectivo como tal, o bancos y cosas de ese tipo, ¿verdad? Pero en el enunciado sí aparece lo que está relacionado con el efectivo operativo. Que es... O sea, aquí lo que dice es, considera un monto de sí, de 1.878.235. O sea, Exacto. ese es como el monto de partida. Y luego ahí lo que Marlene hizo luego fue multiplicar, sacó un porcentaje, ¿verdad? Que era el efectivo entre las ventas y le dio eso. Correcto. El enunciado también señala que se quiere mantener la relación de ese efectivo operativo. Suponga que la relación de efectivo a venta se mantiene constante. Entonces, por eso es que se hace ese cálculo para determinar cuánto es esa relación y es lo que se le aplica a los años de ahí en adelante, como estimados. Ok, pero entonces aquí
O sea, hizo esa división y luego para que le diera, por ejemplo, ese 1.972.000, ¿qué fue lo que hizo? Una vez que tenés el porcentaje, porque ya lo Ajá. estimaste, ese porcentaje salió de tomar el 1.878.235, que está ahí marcado en amarillo, entre las ventas del año 2013. Le da un 1.65 y entonces ese 1.65 se lo aplicas a las ventas que vas estimando para el 14, el 15, el 16 y ahí en adelante. Ok, listo. Gracias. Con gusto. Profe. Alejandro, ¿tenías alguna consulta? ¿Quién iba a hacer una intervención? Adelante, señorita. ¿Alguien iba a anotar algo? Profe, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Hola. Profe, con respecto a lo que el compañero estaba preguntando, entonces, si en el ejercicio no especifican sobre el efectivo operativo, ¿no es necesario tomarlo en cuenta o si hay que tomarlo en cuenta? No. Trabajaríamos solo con las cuentas por cobrar, el inventario y las cuentas por pagar. Ah, ok, listo. El Gracias. efectivo como tal siempre va a estar ahí. Y si usted lo considera, no es un pecado, tampoco. Nada más que todo lo usa para el giro como tal del negocio. Eso es todo lo que está diciendo. Podría darse una división, una separación de partidas, es decir, ok, esto es para el giro del negocio, saldos mínimos en cajas que va a tener y esto es para reservas para otro tipo de pagos, ¿verdad? Habría que ver las políticas de la empresa, ¿verdad? Adelante, Marilyn. Ok, profe, entonces ya ajustó. Ya tenemos esta parte. Ajá. Ok, ya estamos más finos todos con los cálculos, señores. Sí, profe. Ok, muy bien. Ok, bueno, sigamos. Bueno, Seguí explicando, por favor. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio. Seguí explicando, por favor. Ok. Ajá, ya tenemos acá lo que es el cambio del capital de trabajo, que estaba en esa hojita que acabamos de hacer. Luego calculamos lo que es el valor residual para el último año, que está en esta fórmula, que es la fórmula que hemos visto en clase, que sería el flujo efectivo del último año por 1 más la tasa de crecimiento, y todo eso dividido entre lo que es el WAP menos la tasa de crecimiento. Y eso nos da 525.759.648. Y ya calculamos lo que es el flujo efectivo con la fórmula correspondiente. Y bueno, aquí nos da el flujo efectivo para cada año. Sigo. Siga. Ahorita hacemos unas intervenciones. Ok, bueno, ya teníamos el WAP. Para calcular el Enterprise Value, aplicamos esta fórmula, que era el WAP por todo lo que era el flujo, y nos da 454.744.844. Luego, para el costo de la deuda, dice que, bueno, era el que teníamos acá, ¿verdad? Que ya lo habíamos visto anteriormente. Y para el equity era el Enterprise Value menos el costo de la deuda. Eso nos da 418.979.664. Luego nos pedían, bueno, las acciones en circulación, que aplicamos esta... Hagamos un alto ahí, por favor. Ajá. Vamos a ver, señores. Obviamente pueden haber algunas pequeñas diferencias por decimales y demás, ¿verdad? En las estimaciones. Quedamos claros con los cálculos arriba del capital de trabajo, que incluso ya después entonces tenemos que traérnoslo para acá, ¿verdad? Para efectos de ir a ver cuánto es lo que hay que aportar de más, ¿verdad? Calculábamos los flujos, ¿ok? Y lo que hacemos es el valor presente de los flujos, ¿ok? Ahora que vos decías que para calcular el Enterprise Value no es la multiplicación, no es el valor presente, ¿ok? Recordemos que es descontarlo el valor presente. Ahí nada más que
me parece que es, bueno, sí, estás contando el 30, el del 2010, el 2013, a partir del 2013. ¿Ok? Y después traemos el valor presente del flujo del valor residual, ¿verdad? Que es ya no con el valor actual neto, sino con la fórmula de valor presente, la deuda que ya la conocíamos y el valor del capital. Más o menos, algunos decimales o algunas pequeñas diferencias. ¿Alguien tiene unos datos muy, muy distintos a estos que está mostrando la compañera? ¿Alguno de los grupos? Profe, una pregunta. Para el cálculo de ese flujo, ¿el CAPEX en el 2014 se suma o se resta? Ok, ubiquémonos ahí, por favor, Marilyn. ¿Sí? Nosotros lo pusimos negativo para Lo resta, el CAPEX. Resta. Ajá. Y restan además el de cambios de capital del trabajo. Correcto, hay un incremento en el capital de trabajo. Entonces debería ir restando, ¿cierto? Tiene que ir restando. Sí, pasa de estar en 8 millones, pasa a 13 millones. Entonces tenés que restarle los 4 millones y resto. Sí, profe, a nosotros el flujo efectivo del 2014 nos da 21.623.000. Ok, vamos a ver. Ubiquémonos ahí en ese primero, En ese primero, Marilyn, del 2014. Yo creo que están sumando el cambio, ¿no? Sería Sí. negativo. El cambio en el capital de trabajo es negativo. Ok. Porque recuerde, al haber un incremento en el capital, resta. Ok, ahora sí estamos más cercanos, ok. 17. Por ahí más o menos, señores. Sí, Profe, pero una pregunta, si da el cambio en el capital de trabajo me da negativo, entonces ahí sí lo tendría que sumar. Sí, vamos a ver. Yo les había insistido a ustedes que no visualicemos de que porque me da negativo lo sumo, porque me da positivo lo resto, o viceversa. Veámoslo en función de si es que va a necesitar más capital de trabajo o va a necesitar menos capital de trabajo. ¿Ok? Vean, por ejemplo, el caso del 2013 con respecto al 2014, porque a veces los signos nos pueden jugar algún jueguito ahí y nos salen los datos incorrectos. En el 2013 teníamos 8.815.000 de capital de trabajo. Y en el 2014, que estamos haciendo la proyección, 13 millones. Quiere decir que ocupamos casi 5 millones. Cerrémoslo ahí. Entonces, no veamos que porque me dio negativo o positivo lo sumo lo resto. No, es que al incrementar la necesidad de capital de trabajo, eso representa una salida en el flujo. ¿Ok? Si en el siguiente año va a incrementar la necesidad de capital de trabajo, pues implica otra salida y así sucesivamente. Si ya llegamos a un punto en donde más bien el capital disminuye, pues eso entonces va a tener, por decirlo de alguna forma, una entrada. ¿Ok? Yo no veo en ninguno de esos casos disminuciones de capital de trabajo. En todas los veo como necesidades de aportar dinero. ¿Ustedes sí tienen alguna? No, profe, era como una pregunta. Ok, ok. Gracias. Entonces, visualizarlo más de esa forma, ¿verdad? ¿Alguien más iba a anotar algo? Bueno. Ok, 11.900.000 del capital. Ok, está bien, no importa. No importa, esos valores, obviamente, como te digo, están distintos porque incluso los cálculos que hicimos ahora, que ya volvimos que los promedios y demás, ¿okay? Pero en la metodología en general, vamos bien. Estamos haciendo disminuciones. Es que ahorita les voy a decir qué vamos a hacer con este caso.
Entonces, en los términos generales, vamos bien, vamos estimando, vamos llegando a valores cercanos. Obviamente hay diferencias. Ok, está bien. Ya vimos que ahí había que ajustar esto porque estaban restando el CAPEX extra, etc. Ok. ¿Hay alguna diferencia con respecto, bueno, diferencia no, perdón, un dato muy, muy distinto de los valores que hayan llegado, que está mostrando la compañera? En el caso de nosotros no, pero Ok. Ningún grupo en general. Exacto, más o menos en el orden de 500 millones. Eso me gusta. Ok. Perfecto. Perfecto. Seguí A nosotros, entonces. a nosotros sí nos dio como una diferencia de 19 millones ahí. ¿A dónde? 549. 549. En el último flujo. Sí, en la suma de los dos, del valor residual y Ok, vamos a ver que no haya ahí, no, todo está 30 menos 4, se le suman los 4, le resta la depreciación, se le resta el CAPEX, y ahí puede ser un estimado. donde tenemos, creo que la diferencia ahí es en los, El valor residual. no, en, a creo ver, que esta son las cuenta es depreciaciones. en las depreciaciones, ajá. Las depreciaciones. Sí, es que digamos, en el caso de nosotros, la depreciación de las inversiones de capital, ellas están tomando solo como las del año propiamente. Nosotros en ese caso, por ejemplo, las inversiones de capital del año 1 también se sumaban a las del año 2. Por la vida útil. Y así sucesivamente. ¿Cómo? Por ejemplo, el ejercicio decía que las inversiones de capital se depreciaban a 10 años. Entonces, las inversiones de capital del año 1 se dividían entre 10, que exactamente nos da lo mismo, que son esos 359. Pero en el año 2, ya decía que las inversiones de capital eran, ya le digo, bueno, las inversiones de capital eran 3.774.000. Esas se dividían en 3.774.230. Eso se dividía entre 10, que daba 377.423. Ajá. Es, digamos, en el año 2, pero también nosotros sumamos la depreciación del año 1, porque las inversiones continúan, no se dice que se sacan. Correcto. Sí, correcto, está bien. Entonces te digo, estábamos deteniéndonos ahí para ver. Es correcto, ahí en el tema de las depreciaciones hay que ir considerando las que vienen del año anterior. Por ejemplo, el 359 del año... el 359 del año 2014, tienes que sumárselo al 2015 y ahí ir haciendo una acumulación. No, ese no, depreciación. No mezcle depreciación con... Ese, correcto. Así. Sí, pero que sumen, ¿verdad? Exactamente. Sí, ese valor. Sí, anda por ahí. Sí, ese es. Exacto. Nada más ahora trae la fórmula. ¿Será que se me corre bien? Sí, probemos. Vamos a ver, probemos. No. Algo ahí te está fallando porque no puede ser. Mejor sumale el anterior y ahí nos aseguramos el dato. No. Es por el negativo, ¿no? Sí. Ahora sí. Correcto. Okay. Así. Ahora sí. Está llegando datos. ¿Esto va negativo o no? ¿Qué? Sí, claro, las depreciaciones. Las depreciaciones tienen que dar positivas, porque se las estás devolviendo, ¿verdad? Ajá.
Profe, ahora sí nos dio Ay. datos. Es que ahí ella las está restando, esas depreciaciones. Entonces hay que sumárselas. Ah, ok. Ujú. Ay, se me está haciendo un enredo. No sé. Jalala, Marlene, a ver qué te sale. Ahora sí. Ya. Por ahí anda ya más cerca, sí. Tenemos lo del CAPEX y tenemos lo de el cambio en el capital de trabajo. Y obviamente hay una diferencia en la estimación del flujo efectivo final. Sí, sí, por ahí un asunto de estimación. Ok, estamos muy cercanos, señores, con los valores que obtuvieron ustedes. Listo. Ok, perfecto. Vamos cercanos. Hay diferencias siempre, ¿verdad? Pero ahora... Ok, determinamos el Enterprise Value, determinamos la deuda, el Market Cap y estábamos en el tema de las proyecciones de las acciones, ¿cierto? Ajá. Bueno, para lo que fue las acciones en circulación, utilizamos lo que fue la utilidad neta dividido entre lupa para encontrar, bueno, las acciones en circulación. Y nos dio este valor que está acá, de 8.710.340. Para lo que es el valor de la acción, tomamos el equity dividido entre las acciones y nos da 46,77. Y el precio de mercado era el valor total. Bueno, aquí el valor total menos la deuda, que fue lo que aplicamos acá, dividido entre las acciones en circulación, que al final es lo mismo que el capital dividido entre las acciones en circulación, y nos da 4,77. Sigo. Siga. Ahorita hacemos un par de intervenciones ahí. Bueno, luego nos podían los múltiplos de precio-utilidad, que aplicábamos el equity dividido entre lo que era la utilidad, sacado de esta parte, y nos daba 21,86. Luego, el precio ventas, el equity dividido entre lo que eran las ventas, y nos daba 3,57. El precio libros, el equity dividido entre el patrimonio, y nos daba 9,80. Y el enterprise value entre el EBITDA, que era el enterprise value dividido entre el EBITDA, y nos daba 13. Okay. Y bueno, al final la decisión que tomamos en este caso era comprar, porque el precio de mercado de la acción era menor a su valor real. Entonces, bueno, eso fue lo que respondimos nosotros. Ok, pero vamos a ver, la oferta que se hizo. La oferta que se hizo es en relación al Enterprise Value y el EBITDA de 8.5. Ok, no es un asunto sobre el precio. Si lo vemos en el enunciado, esa es la oferta que tenía la empresa, que dice que tuvo una oferta de un 8.5, que es la relación que salía, es decir, basado en el múltiplo del Enterprise Value sobre el EBITDA es de $8.5. Y el enunciado señalaba que recomendara a la gerencia en relación a la aceptación o rechazo de la oferta presentada por el competidor. ¿Ok? Entonces, no era sobre el precio de la acción en sí, sino sobre ese múltiplo como tal. Ok. Ok. Y ahí lo tenés a la par, ¿ves? El 8.5 compararlo con el 13%. ¿Verdad? Profe, ¿cómo es que se calcula el múltiplo de precio-ventas? Posicionate ahí para que el compañero vea. El equity dividido entre las ventas del 2013. Es la relación que existe entre el capital y las ventas como tal de ese periodo. Ok, gracias. Ok, señores, vean. Está claro que tenemos diferencias. Está claro que ya lo que fuimos es viendo la metodología como tal que se aplica en cada uno de estas temáticas y demás para poder incluso
vea que nos tuvimos que ir hasta a la base de la forma en cómo calcular las razones, porque algunos usaron datos puntuales, obviamente otros respetaron la fórmula de cálculo que es trabajando con promedios, y hasta que vimos ajustes que tuvimos que hacer con respecto a capital de trabajo y demás. ¿Ok? Pero en términos generales, logramos ver toda la metodología hasta llegar incluso aquí a esta conclusión. No vamos a entrar en la dinámica del 10% porque es algo muy similar. Entonces, ¿qué quiero yo con esto? Que vuelvan a revisar el caso y ajustarlo con base en todos estos cambios que hemos analizado. ¿Ok? Que vuelvan a revisar el caso, a replantearlo ya con todas estas consideraciones que hemos venido comentando y lo vuelvan a remitir. ¿Ok? Ya para que quede un documento completo, fino, ajustado, debería estar con variaciones mínimas por un asunto meramente decimales, respetando las fórmulas de cálculo de las razones, respetando, vamos incluso a estandarizar, todos vamos a trabajar con 360, porque puede ser que algunos incluso tengan diferencias si hicieron algunos de los cálculos con 365, entonces todos con 360, y obviamente esta última decisión, y bueno, y la proyección incluso del siguiente dato del 10%, y ver las conclusiones que llegaron en relación a ese indicador. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer con este caso para poder ya, tenemos que estar llegando a un dato prácticamente igual, muy cercano, más o menos algunas diferencias decimales, sobre estos, con base en estos ajustes que hemos conversado. ¿Ok? ¿Sí me captan la idea? Porque tenemos diferencias en el tema del capital de trabajo, en el tema incluso puede ser de las depreciaciones, en el mismo tema del CAPEX. ¿Okay? Entonces, todo eso lo vamos a revisar y a replantear si es que hay diferencias muy importantes con esos cálculos. Empezando por la forma en cómo calculamos las razones financieras. ¿Estamos de acuerdo, señores? Ok, profe, está bien. Ok, entonces, eso es lo que van a hacer y lo vuelven a remitir. Ok, eso va a terminar de complementar el requerimiento. ¿Okay? ¿Y eso es para el jueves, profe? No, para el lunes. Para el lunes, sí, perdón, estoy perdido yo. Sí, para el lunes. Para el lunes, ok. Antes del lunes, ya como siempre lo hemos hecho, para terminar de complementar el requerimiento. Y ya con los dos escenarios, ¿ok? Y ya con una respuesta, ahorita no vamos a comentar la respuesta. No quiero comentar sobre la respuesta. Ya con una respuesta, con base en los dos escenarios, de si sí o si no y por qué. ¿Ok? Eso es lo que va a terminar de completarnos el requerimiento. Fernanda. Profe, esto sería el requerimiento número 4, si no me equivoco. Este es para complementar, es exactamente en el que estamos. La parte que entregaron hoy todavía no estaba completa porque faltaba que revisaran algunas cosas, entonces ya terminan de armar ese requerimiento. ¿Y si es el número 4, no sabe, profe? Sí, creo que anda por ahí, me parece. Ok, gracias. ¿Estamos de acuerdo, señores? ¿Quién más tengo aquí con la mano levantada? Alejandro. Sí, profe, yo tenía una consulta rápida, tal vez. Es que la primera vez que estábamos haciendo el requerimiento nos dio el mismo precio de mercado de 4.77, pero ¿es normal que el precio sea tan bajo comparado con el valor de la acción? Porque es que la primera vez que lo vimos, nosotros dijimos, eso no puede estar bien. Entonces lo cambiamos. Puede darse perfectamente. Podemos llegar a tener valores negativos en un precio porque se está haciendo con base en flujos y a lo mejor la empresa no está generando tantos flujos. Las estimaciones, acuérdate que el precio de una acción está dado sobre elementos que ya pasaron, mientras que aquí estamos proyectando. Ok. Sí podría darse. Está bien, perfecto. Gracias. Con gusto. ¿Estamos de acuerdo, señores? Muy bien, súper bien la metodología, digamos, de hacer esto, porque muchas veces que nos dejan un caso así súper volado, y digamos, si este caso hubiera sido ya así evaluado al 100%, hubiera sido una reventada, yo creo. No, aquí se trata de que podamos comprender las metodologías y posteriormente ya después aplicarlas, ¿ok?
Pues básicamente, ¿cuánto es la relación del precio con respecto al capital? Es decir, ¿cuál es el precio que está teniendo con respecto a su capital? Desde el punto de vista contable, ¿verdad? El precio entre el valor de la empresa, sí. Market cap entre la parte del ¿cómo se llama? Del balance. Del balance. Ay, señor, se me trabó la lengua. Del capital, del patrimonio. Que vamos a trabajar incluso con el patrimonio, con todos con datos a valor, con datos de balance vamos a trabajar también. Eso es parte también de la estandarización. Voy a sacar el valor de estados financieros. Correcto. ¿Estamos de acuerdo, señores? Listo, profe. De acuerdo, profe. Muy bien, entonces, vamos a ver, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Vamos entonces a hacer ese trabajo. Vamos a hacer ese trabajo de ajustar este caso, a construir ya bien ese modelo, a dejarnos bien formulado toda esa parte. Quiero un modelo bien formulado. Cuando digo formulado, ojalá que permita que cuando cambien un valor adelante, por decirlo de alguna forma, en el, qué sé yo, el porcentaje de crecimiento, si lo cambiaran, ojalá se les activara lo demás y lograran obtener los datos que requerimos para tomar decisiones. Precisamente, ¿para qué? Para dejarnos ese modelito construido de una vez y que pues a posteriori les pueda servir para cualquier otro trabajo. Incluso puede ser hasta el mismo trabajo de investigación. Señores, eso es lo que íbamos a hacer por el día de hoy. La idea era revisar este caso, comentarlo, ver estas situaciones y que ustedes puedan trabajar precisamente este ajuste para que, como les digo, nos quede un modelito bien hecho y pues principalmente también que podamos comprender la metodología. Estaríamos por el día de hoy. Dios mediante, nos vemos el próximo lunes. Pura vida, profe. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias, profe. Profe, Bueno, ¿el lunes habría quiz? chao. Sí, lo que habíamos acordado, en los términos que lo acordamos en la última sesión, sí. Ok, listo. Profe, Hasta luego. profe, una consulta rápido sobre el trabajo final. Nada más para estar claro, para los supuestos, podemos hacerlo como lo hemos hecho en estos ejercicios, que se usa un solo supuesto para los 5 años. Sí, no hay ningún problema con eso. Ok, y ya había preguntado también por cuántos escenarios hacían, pero es que en mi grupo teníamos como la duda porque algunos dicen que en cursos pasados se han pedido 3 y otros que se han pedido 2. En el trabajo solamente indica 2. ¿Nos apegamos a eso? Nos apegamos al trabajo. Ok, perfecto. Gracias. Pura vida. Yo tenía una consulta. Para calcular, para el trabajo final, para calcular lo que es el costo de la deuda, se puede calcular con el costo que tiene la deuda, no importa que el informe sea el de los 3 primeros trimestres, o lo hacemos con el año completo. Preferiblemente con el año completo. Ok, listo. Gracias. Un gusto. Profesor, Sí, hola. yo tengo una consulta con el examen. Entonces ¿La manda no sé por correo? se la puedo mandar por correo y usted lo revisa ahí. Sí, por favor. Genial, Ahí gracias. me lo anota y me indica cuál es la consulta y las justificaciones del caso. Ok, perfecto. Gracias. Gracias a usted. Profe, nosotros también tenemos una consulta en la parte de costo de la deuda.